Secundaria primer grado. Lengua materna. Comparo y hablo. Les doy la bienvenida a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2. Los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido, ya que aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los de salón de clase, para que juntos sigamos avanzando en su proceso de aprendizaje. Bienvenidos estudiantes de primer grado y todas las personas interesadas en este contenido. Los saludo con gran gusto. Mi nombre es Iraí Mendoza y tendré el gusto de trabajar con ustedes en esta sesión para tratar un aprendizaje esperado más de la asignatura de lengua materna. Les recuerdo que su maestra o maestro, así como su libro de texto, son sus mejores aliados para apoyarse en todo momento. Y si en casa cuentan con otras fuentes de información, ¡qué mejor! Esta sesión les será de gran utilidad para comparar noticias que suceden en nuestros días y de esta manera ser más críticos ante lo que leen o escuchan. Recordarán que una noticia es un relato sobre un acontecimiento actual que es de relevancia social, la cual debe ser clara, concisa y concreta. De esta manera, la noticia será objetiva y esclarecerá el hecho que sucede. Ahora les pregunto, ¿alguna vez se confundieron por saber cierta información y de pronto descubrieron que ese conocimiento era diferente en otro medio? Muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana leemos, vemos y escuchamos información sobre hechos noticiosos que pueden generar dudas, temores e incluso risas, debido a la contrariedad de quien lo difunde o la seriedad con la que se maneja en ciertos medios de comunicación. Por ello, es importante conocer más de una fuente de información y a través de la comparación de los hechos se puede tener dicho conocimiento respaldado por otros medios y no por uno solo. En esta sesión, titulada Comparo y hablo, trabajaremos el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. En específico, nos centraremos en cómo comparar información en notas informativas sobre un mismo hecho. Probablemente en ciclos escolares anteriores, sus maestras y maestros les pidieron realizar una investigación sobre un tema de importancia social y que ustedes consideraron interesante, para poder comparar la información de una noticia con otra y la manera en la que estas son difundidas. Recuerden que esta sesión es un recurso de apoyo para la materia de lengua materna. Este contenido lo pueden consultar en su libro de texto. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna y les sugiero tomar notas y registrar sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión. Estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Si por circunstancias ajenas no pueden ver completo la sesión o si quieren volver a verla, les recuerdo que se repetirá. Además, les recomiendo anotar todas aquellas palabras que no comprendan o cuyo significado les genere dudas, para que la investiguen al terminar la sesión. Esto les ayudará a formar un banco de palabras para ampliar su vocabulario. Reflexionemos. ¿Han leído una noticia que les proporcionó cierta información y después se dieron cuenta que en otro medio la información cambió un poco o fue completamente distinta? ¿Cuántos videos han visto por internet donde manejan la información para cambiar el significado de un hecho y después se enteran de lo que verdaderamente ocurrió? ¿Cuál fue su reacción? Es muy fácil emitir una opinión sin argumentos sólidos. Lo difícil es citar autoridades o medios de información que sean verídicos para poder realizar un debate sobre un tema en específico. Es muy importante manejar y comparar lo que se ve en casa o se ve día a día, pues esto puede tener repercusiones graves en lo que hacemos y la manera en la que tratamos dichos temas y cómo nos conducimos en sociedad. Por ejemplo, si un medio de comunicación muy reconocido mencionara una noticia que involucra a nuestro país en el cual se estableciera un acuerdo sobre algún tema relacionado con la paz social,
y no mencionar a la información de forma objetiva, podría generar caos o podría repercutir en las acciones de la gente, creando confusión. Cabe destacar que no siempre la información es falsa. Algunas veces las noticias varían en su título y la forma en la que es narrada. Sin embargo, deben recordar que las noticias son objetivas y el punto de vista es completamente subjetivo, lo que nos lleva a pensar que a veces las notas informativas tienen que ver con quien relata la información, más que cómo pasó en realidad. Cada medio de comunicación maneja la información de manera distinta, dependiendo de sus intereses o ideologías. Es muy importante saber la información, ya que, como mencioné antes, la información distorsionada y de fuente dudosa puede generar un caos. Ahora, las y los reto a que investiguen lo siguiente. ¿Qué sucedió en 1938 en Nueva York en el Estudio 1 de la Columbia Broadcasting? ¿Cuál fue la reacción de las personas al escuchar esta noticia en la radio? ¿De qué manera se dieron cuenta de que no era verídico y qué consecuencias trajo en la sociedad la narrativa de H.G. Wells? Si investigan, sabrán que el 30 de octubre de 1938, una estación de radio estadounidense emitió un programa donde dramatizaba la novela La Guerra de los Mundos del escritor Herbert George Wells. Esta novela relata la llegada de extraterrestres a la Tierra. A pesar de que al inicio de la emisión se aclaraba que era una adaptación de una novela, el público que no había escuchado desde un inicio la transmisión creyó que se trataba de una noticia real, por lo que hubo cierto grado de pánico. Posteriormente, estos hechos fueron magnificados en buena medida por su difusión en los periódicos. Este es un ejemplo del poder de los medios de comunicación y la gran responsabilidad que tienen con el público. La radio es un medio de comunicación masiva cortado, pues no siempre se puede escuchar completamente la información. Algunas veces encendemos la radio y ya está el programa avanzado o ha terminado, por lo que si no lo escuchamos desde el principio, la información es interrumpida y no queda clara. Escuchemos algunas experiencias de algunos adolescentes en relación con la importancia de comparar las noticias. Cuando pasaron los hechos de septiembre del 2017, me asusté mucho porque mis papás estaban trabajando y en internet decía una cosa y en la radio otra, lo que me generó angustia por no saber con certeza cuál era la verdad. Mi papá maneja un camión. Una ocasión salió a realizar su trabajo. En la radio mencionaron que la carretera por donde pasaría no estaba inundada. Cuando llegó, no logró dejar su mercancía, pues había un desborde. Me gustan las historias de terror. Cuando supe que mi personaje favorito se había escapado, me dio mucho temor. Después descubrí que era una noticia falsa. Mi abuelo me contó que hace muchos años falleció un ícono de la música mexicana. Y un día mi abuelo llevó a casa un periódico donde decía que estaba vivo. La noticia no solo conmocionó a mi familia, sino a todo México. Lamentable hecho fue que era solo para atraer al público lector, pues todo era falso. Como escucharon, no es extraño que por no comprobar la información pasemos un mal rato. Así que más vale comprobar lo que escuchamos y para ello les invito a ver este video sobre cómo interpretar de mejor manera las noticias. Bienvenidos hoy en el Café de las Musas. Es un gusto presentarles a nuestros invitados, quienes nos hablarán sobre estructura y forma, leer entre líneas. Demos la bienvenida a la periodista y corresponsal de guerra, Oriana Fallaci, y a uno de los creadores del llamado nuevo periodismo estadounidense, el escritor Tom Wolfe. Gracias por acompañarnos. Para empezar, quiero partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias. Primero que todo, hay que considerar que los lectores no leemos siempre de la misma manera. ¿Tú qué opinas, Tom? Estoy totalmente de acuerdo, estimada colega. Los lectores nos adaptamos a cada tipo de texto y tenemos distintos objetivos de lectura. Es decir, podemos leer para informarnos, para investigar, para ampliar nuestros conocimientos sobre un tema o para entretenernos. Es importante considerar que al leer podemos poner en práctica los siguientes niveles de lectura.
El literal, que es un primer acercamiento al texto y a partir del que extraemos la información presentada, sin agregarle ningún valor interpretativo. El inferencial, que es aquel que nos permite deducir los elementos no explícitos en un texto a partir de nuestras experiencias personales y saberes previos. Y el crítico, en el que hacemos un juicio valorativo del texto empleando nuestro criterio, desde una posición sustentada y documentada. En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas, estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario para el desarrollo social y económico del ser humano. 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Debido a la actividad humana, en los últimos 30 años se ha deteriorado la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones más importantes. La información que puede extraerse a partir de una lectura literal es, por ejemplo, que 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Si llevamos a cabo una lectura inferencial y leemos entre líneas, podemos comprender que cuando se habla de actividad humana, se está haciendo referencia a procesos como la industrialización o la alta contaminación derivada de los hábitos de consumo, aunque estas actividades no estén explícitamente enunciadas en el texto. Si hiciéramos una lectura crítica, reflexionaríamos en torno a los beneficios y riesgos de dicha actividad humana y reconoceríamos acciones necesarias para conservar el agua. Al leer entre líneas podremos detectar lo siguiente. El tono y el estilo del texto. El tono puede ser íntimo, serio, irónico, condescendiente. Y el estilo, conciso, sentencioso, sencillo o afectado. Su estructura, es decir, cómo se presenta la información, la relación entre las ideas presentadas en el texto y su jerarquización. Y la intención del escritor, que puede ser convencer, informar, transmitir un placer estético con el lenguaje o inducir una reflexión en el lector. Los artículos de opinión son textos que requieren poner en práctica la lectura entre líneas, para comprender la postura del autor, así como el porqué de sus argumentos. Cuando aprendemos a leer entre líneas, alcanzamos una visión general y coherente del texto. Exacto. Y de esa manera también advertimos sus fines y sus alcances. Gracias a nuestros invitados. Esto ha sido todo por hoy en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! Como observaron en el video anterior, leer entre líneas es muy importante, pues no solo se obtiene una comprensión lectora, sino que se infiere, interpreta e incluso se critica, de manera que es más fácil reconocer la información más importante. Ahora, los reto a que realicen lo siguiente. Leamos las siguientes noticias y después respondan. Noticia 1. Despega Curiosity, el vehículo explorador de Marte. NASA, noviembre 26, 2011. La NASA comenzó un viaje histórico hacia Marte con el lanzamiento el 26 de noviembre del Laboratorio Científico de Marte, Mars Science Laboratory, o MSL por su sigla en idiomas en inglés, el cual transporta un explorador del tamaño de un automóvil llamado Curiosity, curiosidad en idioma español, siendo una importante misión que llevará aproximadamente 2 años para investigar si la región alguna vez ofreció condiciones favorables para el desarrollo de vida microbiana, incluyendo los componentes químicos para la existencia de la vida. Noticia 2. El Curiosity mandó imágenes de ovnis en el cielo de Marte, 23 de agosto de 2012. El usuario Stephen Hannard Atwood ha subido a las redes sociales un video en el que se ven sobre el horizonte marciano unas manchas de naturaleza desconocida.
¿Son objetos voladores o solo polvo? Como siempre, deciden ustedes, escribió en la descripción del video. Sin embargo, Mark D'Antonio, analista que ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos, sostiene que se trata solo de una falla técnica que tiene la pantalla con la que tomaron la imagen. Ahora, respondan en su cuaderno. ¿En qué debemos fijarnos para reconocer la confiabilidad de las notas periodísticas? ¿Por qué es importante considerarlo? Escriban su opinión sobre la confiabilidad de las notas periodísticas que leyeron. Es necesario verificar dónde se publica la nota, ya sea por televisión, internet, radio o red social. Asimismo, rectificar qué tan confiable es ese medio. Algunos medios modifican los hechos para exagerar con el propósito de vender o tener más audiencia. Y no solo eso, sino también para promover o quitarle legitimidad a alguna idea. En la noticia 2, observaron que un internauta comentó que eran avistamientos de ovnis, pero esto fue aclarado por el gobierno de Estados Unidos de América al demostrar que solamente eran elementos de polvo que se observaban en la cámara. Así como este ejemplo, las y los invito a que realicen la siguiente actividad. Leamos juntos las siguientes 2 noticias. Jaguar, especie en peligro de extinción, 2 de julio 2015. El jaguar es un animal que ha formado parte importante de las creencias y tradiciones de diversas culturas. Los lugares que más habitan son Chamela, Jalisco, y sobre todo en la parte de Calakmul, Campeche. Su presencia indica la salud del lugar donde habitan, ya que ahí también viven sus presas naturales, hay agua y es un refugio de vida silvestre. Es el felino más poderoso y grande del continente americano. El número de jaguares ha disminuido mucho, por lo que están en peligro de desaparecer. Noticia 2. Procer busca la recuperación de especies en riesgo. 17 de enero 2020. El programa de conservación de especies en riesgo Procer se enfoca únicamente en especies en riesgo de extinción en México. El Procer busca la recuperación de estas especies, así como de poblaciones de especies asociadas y del mismo hábitat. Se seleccionaron especies sombrilla para que las acciones planteadas permitan la recuperación de razas en riesgo. Las primeras 5 especies seleccionadas fueron el águila real, el lobo mexicano, el jaguar, la vaquita y la tortuga laúd. Reflexionen las siguientes preguntas y respondan en su cuaderno. ¿De dónde es la información? ¿Por qué es importante verificar la información? Escriban su opinión sobre la confiabilidad de las notas periodísticas que leímos. Bien, ahora que han practicado, los reto a que investiguen sobre un hecho noticioso actual en el que hagan la comparación noticiosa con otros medios y puedan verificar el sensacionalismo, la veracidad o falsedad de la información. Pueden recurrir a la televisión y darle seguimiento a la noticia de su interés. O bien, pueden escuchar las transmisiones por radio o leer notas informativas en periódicos de su localidad. Cabe resaltar que la noticia puede variar en su título y contenido, pero lo más importante es saber comprender el texto y de esta forma poder interpretar lo que se desea dar a conocer y a partir de ahí poder sacar sus propias conclusiones. Deben recordar que el propósito de la noticia es dar a conocer los hechos de interés público y social. Aunque es un texto objetivo, depende mucho de quien lo narra y el juicio que emite el periodista. Y no crean que esto se limita a los textos informativos o las noticias. Cualquier tipo de texto debe leerse poniendo atención a la intención y los juicios del autor. Esto les será de gran utilidad para comparar información de otros textos y no solo en la materia de lengua materna, sino en otras áreas académicas. Por último, en la noticia el reportero no puede emitir opiniones personales, pues esta no es un género de opinión, como sí lo son el artículo de opinión o el editorial. En la noticia, solo se recoge la información del hecho, de lo que dicen quienes estuvieron presentes, y en relatar el suceso, es decir, lo más objetivamente que se pueda. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de terminar, los invito a que recapitulemos el contenido que presentamos. Un mismo hecho puede ser abordado desde diferentes perspectivas en los medios informativos. Los medios informativos tienen una gran responsabilidad con el tipo de información que transmiten y cómo lo hacen. Es importante tener una actitud crítica al momento de leer notas informativas.
Los apuntes que realizaron en su cuaderno les servirán siempre que trabajen con este aprendizaje esperado, así que ténganlos a la mano. Las y los invito a que busquen información en diversas fuentes. Pueden hacerlo en sitios web, redes sociales, periódicos, televisión o radio. Revisen noticias que ya hayan ocurrido y la manera en la que se narró en su momento. Recuerden que la búsqueda no solo es virtual, sino física. Si buscan en sitios web, intenten hacerlo en navegadores periodísticos o académicos para delimitar su tema. También pueden acercarse a periódicos impresos. No olviden analizar la lectura entre líneas para una mejor comprensión. También pueden apoyarse en su libro de texto de lengua materna. Ubiquen el aprendizaje esperado, lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. En específico, la sección dedicada a comparar información en notas informativas sobre un mismo hecho y realicen las actividades que se propongan. Finalmente, recuerden investigar en su diccionario el significado de todas aquellas palabras que desconocían. Una vez que tengan el significado, les recomiendo que escriban en su cuaderno una oración con cada palabra para que empiecen a practicarlas. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico